obispo, arcángel, si usted es apóstol, lo que usted diga que es, necesita ser pastoreado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a esta cita bíblica de Isaías 40:11. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del amado Espíritu Santo, que está aquí con nosotros para guiarnos en este congreso que se ha establecido en este día. Dice la palabra del Señor: como pastor apacentará a su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente y a las recién paridas. Amén. Ese es nuestro título central, nuestro versículo central en el cual vamos a ministrar en esta oportunidad, y dándole la importancia a todo esto, lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, el ejemplo que nos dio como el buen pastor. Él tomó a sus 12 y los pastoreó hasta el último momento que estuvo ¿dónde? En la tierra. Y después también, ¿sí? Sigue pastoreándonos a nosotros aún así. Pero vamos a enfocarnos en cómo Jesús toma a sus 12 y los empieza a capacitar. Había nombres muy importantes. Había un cobrador de impuestos, había un tesorero que era ladrón, pero ahí estaba, bueno. Pero aún así, y cada uno, había un empresario, Pedro y otros más, que eran pescadores, tenían un barco y sacaban sus peces, y lo cual tenían ganancia de ellos. O sea, había gente importante. Amén. Hasta cuando conocen a Jesús y empiezan ¿a qué? A ser pastoreados por Él. Por encima de sus capacidades humanas e intelectuales, ellos necesitaban encontrarse con el verdadero pastor de pastores. Porque Israel, al cabo, Israel estaba disperso para ese tiempo. Porque el templo había sido ¿qué? Estaba distorsionado, ahí había cosas que ya no se hacían. Parece ser que hasta el arca de la alianza ya no estaba, pero no me voy a meter allí. Entonces Israel estaba un poco disperso y necesitaba un pastor. Y él trae y recoge a estos hombres y empieza a darles la guianza, a darles esa dirección de ser pastoreado, a cambiarles el chi. Ya no era de manera natural que iban a seguir sus vidas, sino que era de manera sobrenatural en el Espíritu de Dios, que iban a poder llegar a momentos grandes de parte del Señor, de lo que Dios iba a hacer con ellos. Entonces es importante entender cómo Dios quiere trabajar con estos hombres y empieza a prepararlos, porque había una misión. Pero lo primero que Él les enseña como buen pastor es una de las cosas importantes que cada uno de nosotros tenemos que tener aquí, y es la humildad. Diga humildad. Dígale al que tiene a su lado: la humildad. Dígale humildad. La humildad es importante para lo que Dios va a hacer contigo, para Dios seguir formándote, para Dios seguir haciendo contigo lo que tiene que hacer. Dios tiene que trabajar a veces el corazón de nosotros. Y al trabajar y nosotros dejarnos trabajar por Él, van a ver los cambios que Dios quiere, porque ahí empieza un buen pastoreo. Si tú estás en una iglesia, tú tienes que dejarte trabajar. Dígale al que tiene a su lado: tienes que dejarte trabajar. Ay, Dios, ayúdame. Tienes que dejarte trabajar, porque Dios necesita transformar tu corazón. Antes de cualquier título, antes de cualquier cargo ministerial, tú tienes que ser trabajado desde tu corazón. La pastora Patricia decía que un corazón herido, que una vida herida, pues sencillamente iba a producir ¿qué? Más heridas. Entonces necesitamos ¿qué? Ser trabajados en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de nuestra vida. Todo lo que se albergó en el corazón tiene que ser transformado por Dios, tiene que ser transformado por el Señor. A eso se le llama un pastoreo. Ahora bien, Dios coloca a un pastor para que le ayude en el proceso. Dígame amén. Dios coloca a un hombre de Dios para que le ayude en el proceso, porque usted solo no puede. Y como lo decía el pastor Andrés, puede ser ungido, puede hacer descender fuego del cielo, pero aún así necesita ser trabajado. Todos necesitamos un pastor.
Todos necesitamos un pastor. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a la estatura de Cristo. Amén. Nos va a llevar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entre más usted sea enseñado, entre más usted sea direccionado por Dios, más va a recibir del Señor, más disposición que usted tenga para Él, Dios le va a dar aún más. Entonces, qué importante que usted entienda esto. Yo quiero que vayamos rápidamente también a la siguiente cita bíblica que quiero que poner como punto central, que es Primera de Reyes capítulo 22, vaya a ir rapidito. Primera de Reyes capítulo 22, 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: esto no tienen, Señor, vuélvanse en cada uno a su casa. Amén. Entonces necesitamos vivir una vida conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Dios quiere que usted sea una persona y que yo sea una persona instruida todo el tiempo por Dios. Amén. Entonces, Jesús se sujetó a las autoridades. Jesús se sujetó a todas las autoridades que habían en Israel. Amén. Él no violentó las leyes. Él se sujetó a las leyes. Él vino a cumplir la ley. Por eso hay algo que la gente a veces dice locamente, y eso hago un paréntesis, dice: pero ¿por qué Jesús no recogió diezmo? Porque desaparece, estoy haciendo un paréntesis en el mensaje, después en el año 70 que todo desaparece, vienen cambios. Y ahora se establece el sacerdocio de Judá en todo el mundo. Y por eso hoy las iglesias ministran conforme a lo que se ministraba en el templo en tiempos antiguos. Entonces cierro el paréntesis. Entonces es importante entender que nosotros necesitamos ser guiados por el pastor, por un pastor que nos guía. ¿Por qué el mundo necesita un pastor? Usted necesita un pastor porque o la gente en general, todo el mundo, el que está afuera, el que va en la buseta, el que va en el Transmilenio, el que va manejando el taxi, todo el mundo necesita ser pastoreado. Porque hay una necesidad espiritual en el ser humano. Por eso hoy en día vemos gente que con ansias de que alguien le lleve al tema espiritual, se meten en cualquier lugar. Se meten en del brujo, se meten en la secta, se meten aquí, se meten allá, porque espiritualmente tienen una necesidad. Pero qué bueno que usted y yo hemos llegado ¿qué? Al lugar correcto, que es con nuestro Señor Jesucristo, para ser pastoreado y para pastorear a otros. Dígame amén, denle un aplauso al Señor. Usted tiene que ir a pastorear a otros, ser pastoreado para pastorear a otros que necesitan de Dios. Hay mucha gente que tiene necesidad espiritual. Y a veces erróneamente decimos nosotros: no, ya todo está hecho, todo está evangelizado. No, es mentira. Hoy en este instante, siendo las 12:01, hay cantidad de gente necesitando de una palabra direccionada por Dios por cada uno de nosotros. Hay gente detrás de nosotros esperando que nosotros le llevemos ¿a qué? A la presencia de Dios, que le hablemos de Dios, del amor de Dios, de la palabra de Dios. Tiene que ser pastoreados. Pero vamos a centrarnos en lo que es la iglesia. Vamos a hablar del pastoreo general dentro de la iglesia. Si nosotros queremos que haya multiplicación dentro de la iglesia, usted que está aquí, usted que me escucha por esta transmisión, si usted quiere que su iglesia avance, crezca, usted pastor que me escucha, usted tiene que ser pastoreado. Debe ser pastoreado. Porque usted ni yo no la sabemos toda.
Hay gente que va más adelante que nosotros. Y ese que va delante de nosotros también está siendo pastoreado. Y el que está pastoreado, el que va delante de nosotros, también tiene, ¿qué? Un pastor. Jesús estaba siendo pastoreado por el Padre para pastorear a sus discípulos. Y así sucesivamente la cadena de mando llega hasta nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el pastor de pastores, que es el Padre Celestial. Sigue nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se fundamenta con los 12 apóstoles y llega hasta nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que usted y yo tengamos buenos pastos. Ay, Dios mío. Para que usted sea guiado a unos buenos pastos. Para que usted sea direccionado a que el pasto que le estén dando sean pastos frescos. Me encanta esa imagen. Me puse a contar las ovejas y no pude. Ahí me perdí. Entonces es importante entender eso. Que esto no es que yo tenga que figurar. Esto no es que a mí me tengan que reconocer y yo estoy afanado para que me reconozcan. No, yo tengo que ser pastoreado. Y si el Padre Celestial en su sazón me quiere colocar donde Él me quiere colocar, gloria a Dios. Si el Padre en su sazón, a través de los líderes, los pastores que me están pastoreando, me quiere colocar a lavar los baños, gloria a Dios. Porque aquí no venimos a figurar, aquí venimos a servir, venimos a aprender, venimos a edificarnos, venimos a recibir para poder dar a otros. Usted no sabe cuánto los que cuidan los carros a veces en las iglesias son tremendos evangelistas. Y ellos no andan procurando, buscando el púlpito. ¿Pero por qué? Porque ellos han recibido ¿qué? Un buen pastoreo, una buena edificación. Su corazón está sano, su corazón no hay envidia, su corazón no hay tristeza. ¿Por qué? Porque se han dejado moldear. Entonces cuando hay humildad, cuando hay sencillez del corazón, Dios empieza a depositarlo de Él sobre sus vidas. Y eso los lleva a ellos a ese crecimiento. Yo recuerdo en la iglesia donde yo nací, un pastor ahí cometió un error por ahí. Y estuvo 2 años lavando los baños, pero contento, con sus audífonos, alababa al Señor. Y lave baños, y la iglesia era grande, y lave baños. Y lo hacía con amor, porque se estaba dejando pastorear, edificar. Porque su carácter estaba torcido, había que enderezarlo. Había que matarle las vacas sagradas. Era un predicador, yo hasta le digo encantador. Porque ese hombre hablaba y se le reunían multitudes. Y eso lo tenía esponjado como un pavo real. Y cuando él cae, entonces empieza un proceso. Y él entiende que tiene que entrar a ese proceso. Porque no era un capricho del pastor de la iglesia. Sencillamente era el propósito para que ese ministerio no se quedara estancado. Amén. Por eso usted tiene que hacer formar por su pastor. Si su pastor le coloca en disciplina, deje de estarse quejando. Diga, no te quejes, porque es para tu bien. Es para tu bien. Es para que tú crezcas, es para que tú te desarrolles, es para que tú avances ministerialmente. Es para que tú puedas desarrollar el día de mañana el ministerio que Dios tiene en ti. Entonces los procesos que van a llegar a tu vida no son para hacerte sentir desechado, no. Al contrario, es para que tú vayas en crecimiento, para que tú crezcas día tras día. Entonces todo el mundo necesita un pastor. Cuando tú tienes un pastor que está orando por ti, que está orando por mí, entonces la carga no la llevas solo, sino que hay alguien que te está ayudando a llevar la carga. Yo recuerdo días, hace ya unos años, un pastor dijo: yo no necesito cobertura apostólica o pastoral. Y se rebeldizó contra su autoridad. Y yo siempre cuento esto para avergonzar al diablo. Y dice que llegaron 2 brujas de alto nivel y empezaron a trabajar la iglesia. Y como él rechazó
la cobertura, la guianza de su pastor, no había intercesores, no había gente que estuviese allí en lo sobrenatural contra esta potestad que se puso sobre ese ministerio. Lo empezaron a trabajar. 2 años duraron y mataron al pastor. Y yo le pregunto a la esposa, ¿qué pasó? No, es que nosotros nos soltamos de allá porque es que eso del apostólico, eso es una manipulación y eso es un control y que no sé qué. Y yo le dije, ustedes soltaron la cobertura y vino el ataque y no supieron por dónde llegó. Entonces, un pastor está pendiente de ti. Un pastor está en ayuno, en oración, en intercesión. Un pastor está cuidando de ti. Hay el otro punto que dice la gente, es que yo tengo cobertura directa. Y eso es una mentira. Porque Dios es un Dios de orden. Porque dice la Biblia, primeramente, Él estableció ¿qué? Apóstoles, profetas, maestros, estableció los 5 ministerios. Hay un orden. Al mundo no le gusta y al religioso menos. Porque él quiere hacer lo que se le da la gana. Él es un llanero solitario. Y ahí es donde está el problema. Por eso cuando usted, pastor, cuando llegue alguien a su iglesia y que diga que es profeta, usted tiene que hacerle una inspección. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su cobertura? O sea, todo eso. ¿Por qué no? Que llegue y puede llegar ungido, porque los dones son irrevocables y le puede decir cosas. Sí, bajo un ambiente, una gloria. Pero, ¿quién es? No, que es que yo trabajo de llanero solitario, yo no necesito eso. No se imponer manos de rebeldes. Porque usted va eso es como una lepra espiritual. Ustedes la pegan y usted la pega al resto. Entonces no podemos permitir eso. Entonces aquel profeta necesita un pastor. El evangelista necesita un pastor. No, que yo soy evangelista y me meto por aquí, me meto por ahí. ¿Y bajo qué dirección? ¿Cuál es su cobertura? Etcétera, etcétera. Por eso hemos visto tantas cosas a lo largo de los años dentro del cuerpo de Cristo. Por el desorden. Por eso usted y yo, para librarnos y guardarnos de eso, necesitamos que alguien nos supervise. Dígame amén. Diga, alguien tiene que supervisar lo que yo hago. Entonces, usted como pastor, usted como oveja, usted necesita, yo necesito, todos necesitamos que alguien esté pendiente de lo que nosotros hacemos. Eso lo librará usted. Porque somos cartas abiertas, legibles. Y si a alguien le llama la atención, diga, gloria a Dios, ese es mi amigo. Ese verdaderamente me ama. Si alguien lo exhorta, no se ponga bravo con él, con ella. No, es el amor de Dios está en ella porque me está corrigiendo. La Biblia dice que el Señor al que ama, lo disciplina. Amén. Tenemos que ser bibliocéntricos y cristocéntricos. Es una palabra que aprendí y me ha gustado harto porque nos lleva a que todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que el Señor enseña. Entonces tenemos que ser edificados bajo el diseño que Dios ha establecido, bajo lo que Dios ya estableció. No vengamos a inventarnos cosas nuevas aquí. Usted no se puede inventar cosas nuevas. Que los dones que Dios le ha dado, que la unción que Dios le ha dado, no te hagan equivocar de creer de que ya va solo. Necesita ser direccionado por alguien. Necesitamos entender algo en ese sentido. Gloria al Señor. Entonces, aquí en el pasaje bíblico, me gusta este 1 de Reyes capítulo 22, verso 17, dice que el Israel, entonces dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Entonces, qué importante es que nosotros vivamos en esa dimensión con Dios, sabiendo que somos instrumento de Dios, que hemos sido llamados por Dios para un fin, para un propósito, que Dios quiere cambiar en nosotros muchas cosas, que Dios quiere llevarnos
a un nivel mucho más allá, que usted y yo tenemos que cumplir el plan de Dios, pero será a la manera de Dios. Diga, a la manera de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a respetar las autoridades. ¿Por qué respetamos las autoridades de afuera, pero no queremos respetar la autoridad de adentro? De la iglesia, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Entonces, el desarrollo de tu ministerio empieza cuando te empiezas a sujetar a la autoridad que Dios te ha colocado. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Vamos, levante la mano. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren que su ministerio crezca? Tengan la mano levantada. Entonces, si usted quiere eso para su vida, empiece desde abajo. No se salte los escalones, porque de seguro le toca devolverse. Porque de seguro termina estrellado como un tomate en la pared. Porque esa es su manera. Pero cuando usted empieza desde abajo, entonces el Señor camina con usted. Dios dice, estoy estableciendo un plan contigo. No es tu tiempo aún. No te desesperes. No corras la carrera de otros, porque no es tu carrera. La carrera tuya no es la de los demás. Espera tu tiempo. Hasta que Dios sea el que te diga, tu tiempo ha llegado. Te necesito aquí, te necesito allá. Y cuando eso suceda, vas a salir con poder, con autoridad. Porque has pasado todo el proceso de ser pastoreado, de ser guiado, de ser entrenado para ser enviado por Dios. Dele gloria a Dios. Vamos, apláudale. Aleluya. Pues Dios quiere que nosotros entendamos esto. Que debemos de tener corazón de hijos para ser pastoreado y corazón de pastores para pastorear. Amén. Necesitamos entenderlo. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, y que nosotros avancemos en esa dimensión para con Él. Entonces, no podemos dejarnos llevar de nuestras experiencias religiosas. Así Dios te esté usando con milagros. Hay gente que menosprecia al pastor que lo está guiando. ¿Y cuál es? Entonces Dios lo empieza a usar en milagros y sanidades. Y dice, pero Dios no usa al pastor. Yo nunca he visto al pastor que ore por una y nos rebelamos contra la autoridad porque creemos que porque tenemos esa unción, entonces ya vamos por encima de él. Déjame decirte que eso no funciona así en el reino de Dios. Lo que Dios estableció y punto. Aquí a nosotros no nos importa si Dios no ha querido usar al pastor de la forma que te está usando a ti. Lo que Dios quiere es que tú te disciplines, que tú te sujetes y que tú empieces a crecer y honres la autoridad que Dios ha colocado en tu vida, que es ese pastor, para que también cuando a ti te llamen el Señor a pastorear, la gente que llegue a tu lado, esa gente también se sujete a ti. Amén. ¿Sabe por qué mucha gente no se le sujeta al pastor? Porque el pastor nunca se sujetó a su autoridad. Era un rebelde. Y entonces eso lo que siembra el hombre, eso también lo cosecha. Entonces, para que seamos efectivos en el reino de Dios, tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás sujeto, la gente que está al lado tuyo se va a sujetar a ti. Amén. Eso es el diseño que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en todo esto. Entonces, el pastor de pastores está reuniendo a su rebaño, lo está llevando al principio de la sujeción, al principio del amor. No somos bastardos, somos hijos. Y como hijos tenemos que comportarnos. Y los hijos se dejan disciplinar. Amén. Tenemos que dejarnos orientar. Tenemos que dejarnos guiar. Porque eso es lo que el Padre Celestial ha establecido. Entonces, como pastor apacentará sus rebaños en sus brazos y llevará los corderos en su seno. Y los llevará. Pastoreará suavemente y a la recién parida.
Entonces, todos necesitamos un pastor y cada persona, el pastor, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, sabe de qué manera tratarte a ti y sabe de qué manera tratarte a ti. Porque la manera que trata al uno no es la misma del otro. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cómo eres tú. Entonces el Espíritu Santo le dice al pastor, esa lístale el garrote, que esa es bien fregadita. Y dale duro. Pero a la otra le dice, tómala en sus brazos. Apaciéntala. Esa ha vivido una vida. Te lo digo porque yo antes desde que nació la he visto así. Desde que estaba en el vientre de la madre, el padre la maltrataba, etcétera, etcétera. Entonces él sabe, el Espíritu Santo sabe la condición de las ovejas. Entonces le revela, le trae el diseño al pastor para que él trate a esa oveja. A mí a veces en la iglesia me dicen, no, es que él con ella es un poquito suave, pero con ella sí es más duro. Entonces, pero ellos no saben que es Dios el que está metiendo sus manos ahí. Entonces es importante eso. Entonces Dios sabe cómo cuidarte a ti a través del pastor. El problema es cuando la oveja se rebeldiza contra el pastor. Ahí ya la cosa empieza a pasar a otro nivel. Porque ya el pastor sabe que sí, viene de pronto herida, etcétera, etcétera. Y el pastor pues trata de buscarla y decirle, mi hijo, mi hija, por aquí, por allá. Y ella en rebeldizada y bueno, ya la cosa va cambiando a otro nivel. Pero es importante que si el hombre y la mujer de Dios quieren salir de la condición en la cual han estado, necesitan dejarse guiar por lo que Dios ha colocado en ese pastor, para sacarla de ese lodo, para sacarla de esa situación tan difícil. No, es que yo sin pastor, yo solo también puedo salir. Decía un programa, dejémonos de vaina. Sin Dios no hay nada. Y Dios, voy a volverlo a decir, ya estableció un reglamento. Hay unos estatutos dados por Dios. Y Dios no anda variando para decir hoy sí, mañana no. No, es que mejor sí. No, y es que mañana no. No, Dios no está en esa locura. Dios ya lo que Él dijo. Amén. Entonces, tenemos que someternos nosotros, recibir de parte de Dios, que Dios sea dándonos a nosotros para que nosotros demos a otros. Mucha gente necesita un pastor. Muchas familias necesitan ser pastoreados. Y usted me dice, pero pastor, es que yo no soy pastor. Pero cuando tú llegas a una casa y tú llevas lo de Dios, esa familia va a decir, yo también quiero lo tuyo. Y esa gente va a venir a la iglesia. Y aunque reciban la cobertura de la iglesia pastoral, pero ellos siguen viendo tu testimonio y quieren que como tú te comportes en la iglesia, ellos se comportarán también contigo. Amén. Entonces, si te ven sujeto al pastor de la iglesia donde te llevaron, ellos van a decir, él honra a su pastor, ahora entonces yo también voy a honrar al pastor, pero también lo voy a honrar a Dios. Eso pasa muy a menudo. Que la gente reconoce, ay hermanito, venga, lo invito a almorzar, enséñame la Biblia, es que tengo hambre de la palabra, venga, ayúdeme a orar. Y como usted es el más cercano, pues lo buscan a usted. Pero también usted honra al pastor y le cuenta al pastor todo lo que pasa con esa familia, con esa oveja. Conocí un caso de una pastora, bueno, no era pastora, bueno, ya decía que era pastora, que como todo el mundo le coloca títulos también. Y ella salía a los grupos familiares y ella recogía la ofrenda. Y ella le decía a una amiga que tenía, recogimos 1 millón de pesos, pero no le voy a decir al pastor. Y se echaba la plata al bolsillo. Imagínense. ¿Y eso llevó a qué? A que el pastor de la iglesia, porque, fue una cosa loca. El pastor de la iglesia terminó muy herido a causa de eso. Porque las ovejas también pueden herir al pastor. Las ovejas pueden herir al pastor con las actitudes, con la rebelión, con la falta de sujeción, con la falta de la búsqueda del sometimiento. Entonces llevan a esas situaciones que
no deberían ser, ¿no? Entonces, si todos necesitamos un pastor, tenemos que prepararnos para ayudar, para transformar a esas personas, dejarnos transformar primeramente de parte de Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, asimismo, fue constituido el ministerio quíntuple de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sí hay autoridades en la iglesia, aunque a muchos no nos guste, pero es lo que Dios ha establecido. Entonces, las autoridades en el ejercicio que Dios ha colocado para que nos supervisen, para que nos enseñen, para que nos transformen y nos ayuden a crecer de manera correcta delante de Dios, es algo importante para cada uno de nosotros. Entonces, si no caminamos bajo el diseño de Dios, vamos a caminar torcidos. Hemos visto mucha gente que camina torcido, que camina chueco. No físicamente, sino espiritualmente. Amén. Entonces usted lo escucha hablando cosas que no tienen sustento bíblico, que no son bibliocéntricos ni cristocéntricos, porque crecieron chuecos. Y entonces sacan unos mensajes acomodados bajo un interés propio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa gente nunca tuvo una formación, nunca se sujetó. Y entonces viene el espíritu que no es de Dios, incorrecto, a enseñarles cosas torcidas. Y con eso quieren ellos subirse. Por eso usted ve tantas iglesias que se abren y después no queda ni el polvero. Porque cuando llega la crisis, mire, en la pandemia hubieron muchas iglesias que cerraron, donde gente dijo, no, pues esto está bueno, esto es un negocio, vamos a montar una iglesia, compremos una silla, y abrieron. Pero cuando llegó la crisis, esa gente no tenía formación, esa gente no tenía nada, etcétera, etcétera, porque iban bajo un interés. Se sabían 3 versículos, ya que pensaban que con eso ya era suficiente. Llegó la crisis, entonces desaparecieron. ¿Y dónde está? No, desaparecieron. Pero solamente quedó lo genuino. Ay, Dios. Solamente quedó aquellos que eran llamados, aquellos que eran edificados, aquellos que fueron entrenados, aquellos que fueron edificados bajo una sujeción y bajo una obediencia en Dios. Entonces es importante eso. Si a usted lo van a colocar como médico, si usted va a operar a una persona, usted tiene que mirar el historial, cómo es que usted estudió, dónde, todo eso. Porque si a usted le dicen que no, que es que yo salí del SENA para hacer una cirugía de corazón abierto, usted la piensa 2 veces, ¿no? Porque usted no va a ir a esa cirugía, porque usted dice, no, aquí no hay nada. Entonces, tenemos que ser realmente edificados por Dios. Tenemos que ser edificados por Dios. Por eso ame a su pastor. Ame a su pastor. Sométase a su pastor. Honre a ese pastor. Honre a esa pastora. No la mire entre ojos, con miradas apuñalantes. No, con amor. Honre, porque lo que usted honra, eso también se le devuelve a usted. Dios también le devuelve a usted eso. O sea, la importancia de eso dentro del pastoreo, es importante honrar lo que Dios le ha dado a usted, sus pastores. Entonces, cuando usted no honra, entonces usted va a estar excluido también de honra. El día de mañana tampoco a usted lo van a honrar. Y usted se pierde bendiciones de parte de Dios. Amén. Hay gente que se molesta con ciertas cosas que pasan dentro de la iglesia. Y hay gente que dice, no, yo me voy porque ya viene la hora de recoger las ofrendas y de los diezmos. Entonces apenas el pastor ponga a la gente que se pare y que cerremos los ojos, nosotros vamos y nos vamos. Eso se llama deshonra.
No, usted tiene que decir, pastor, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Pastor, ¿qué es lo que toca hacer? Pastor, esto, pastor, aquello. Porque ahí es donde Dios dice, el siguiente candidato para bendecir. El siguiente candidato para llevarlo a otro nivel. Porque Él vive preocupado por la obra de Dios. Porque ama a su pastor. Y escucha la voz, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Una buena oveja, no abeja, no, oveja, oye la voz de su Señor, sigue y obedece, se sujeta y crece. Usted se da cuenta que los que viven allí bajo sujeción van creciendo. Toman su ADN espiritual. Usted lo absorbe. Usted absorbe el ADN de su padre espiritual, de su pastor. Cuando usted lo honra. Cuando usted no lo honra, usted no recibe nada. Y usted dice, pero ¿por qué yo no puedo ni siquiera echar fuera una mosca? Porque usted no ha honrado. Usted no ha honrado esa unción. Usted la ha despreciado. Usted no se ha sujetado a él, a esa pastora, a ese pastor. Y entonces usted no recibe nada. Pero cuando usted se sujeta, usted ya el pastor dice, vaya Julanito y eche fuera al diablo que está haciendo escándalo. El pastor está tranquilo porque él sabe que esa persona tiene el ADN espiritual y tiene esa autoridad que la ha absorbido de una manera automática. Eso es automático. Así el pastor no le haya colocado las manos, usted empieza a recibir, usted empieza a tomar de él por la honra que usted ha hecho con él. Eso es algo que ahí no tiene pérdida. Por eso le animo para que usted honre, para que mañana también usted reciba honra, para que usted sea edificado de la manera correcta para con nuestro Dios. Es importante eso. No camine sin ser pastoreado. No camine sin que alguien lo supervise. Pastor que me escucha, tenemos que ser supervisados. Somos libro abierto, somos carta abierta. Entonces, aprendamos eso como principio. Dios quiere darnos día a día un nivel mayor. Dios quiere que cuando usted aprenda, cuando lo que usted está aprendiendo, el deseo de Dios es que usted lo pueda enseñar, explotar, dirigir, llevar también a ese nivel. Colombia necesita mucho del pastor, necesita ser guiado por pastores, hombres y mujeres que amen a lo que Dios les está llamando. Si usted tiene el llamado pastoral, si usted tiene ese llamado de parte de Dios, porque eso también es un llamado. ¿Sí? A veces nosotros confundimos muchas cosas. Si usted es evangelista y no es pastor, yo he visto evangelistas que acá arrasan con iglesias porque ellos no saben pastorear. Eso es algo que no se maneja de manera olímpica. Pero hay evangelistas que Dios los llama al pastorado, que también es de allí. Pero si aún no ha recibido el llamado, no puede meterse allá porque hace estrago. Él no sabe pastorear. Él lo que sabe es ir por las ovejas y darles las vocales. Pero ahora el pastor tiene que llevarlo a otro nivel, a esa oveja. Pero si el pastor, el evangelista, se queda dándole las vocales, ¿qué cree que va a pasar? La gente se deserta. ¿Cierto? Entonces necesitamos que las cosas se manejen como Dios las está estableciendo. Ahora, pastor, entonces el evangelista no puede ser pastor. Sí, porque Dios lo puede mover de su llamado evangelístico, lo puede llevar al llamado pastoral. Pero si no lo ha llamado, no se puede meter porque hace estrago. Hemos visto tantas cosas. Evangelistas que salen por todo lado y salen haciendo desastre. Se ganan 50 y de los 50 no queda ni uno. Porque se quieren quedar allí, pero entonces ellos no han tenido la formación. Bueno, es una cosa que no me quiero meter allí. Pero yo quiero que usted entienda eso. Que entienda que Dios es un Dios de orden. No es un Dios al azar,
que no, hágale aquí. No, Él ordena su casa. Él ordena tu casa. Él ordena esta casa. En esta casa hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y hay una autoridad. Aquí hay una autoridad apostólica también. Amén. Entonces todo eso tenemos que entenderlo claramente. Y eso es lo que el Señor dice. Y cuando tú lees la palabra de Dios te encuentras con ello. Hemos visto evangelistas que han dejado mujeres embarazadas por allá en otros lados. Y llegan acá y no, yo fui a tal, y yo fui allá, y yo fui acá. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los frutos? Malos. No, es que yo me quedé allá un tiempo y porque nadie lo supervisaba. Entonces hay cosas, hay orden. Y es lo que quiero aclarar aquí. No voy a entrar más allá. Entonces es importante que lo que Dios nos da, lo sepamos administrar, usar. Entonces Dios te dio un ministerio. Dios te colocó en un ministerio, te colocó en una casa. Entonces compórtate como la Biblia dice que debes comportarte. Ten un comportamiento sano. No dejes que la envidia, los celos entren al ministerio. No dejes que la rebelión, dijo el pastor Andrés, la anarquía, ¿no? Fue la palabra que dijo, ¿cierto? Que no entre a la iglesia. No, la iglesia es una iglesia que es sana. Y si tú eres, nosotros todos somos la iglesia, tenemos que estar sanos. No con envidia. No, es que siempre colocan a la hermana Pancracia que haga esto. No, y es que a mí no me toman en cuenta. Y es que no sé qué. No, espera tu tiempo. Espera tu momento. Hasta que el pastor decida, el pastor, que es la cabeza, decida colocarte a ti. Amén. No nos podemos llenar de ronchas. Diga, no te llenes de roncha. Espera tu momento, que Dios lo tiene preparado. Entonces, el pastor, ¿quién es un pastor? Uno que da la vida por sus ovejas. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasa un pastor en oración? En ayuno. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por quién? ¿A favor de quién? De su rebaño, de su iglesia, porque Él quiere ver en su iglesia próspera. Él quiere que en su iglesia no haya necesidad. Él le dice, Padre, tú me los enviaste, tú me los mandaste, Señor, pero que haya sanidad, que haya milagro, que haya restauración en ellos. Mira, Señor, familia Vargas, que está pasando una situación. Señor, yo te pido, ten misericordia. Y ese hombre se la pasa ahí en las madrugadas, se la pasa en la noche, en la tarde, buscando la presencia de Dios para que Dios intervenga en ese asunto. A eso se le llama una de las formas de pastoreo. Ah, no, pero es que el pastor se la pasa durmiendo. No, es que el pastor, uy, no. Entonces, no, el trabajo del pastor no lo supera el trabajo secular. Ay, Dios, ¿dónde me metí? Esto es a otro nivel. La Biblia dice que cuando viene la gloria de Dios sobre alguien, la presencia de Dios, se van las fuerzas del hombre. El peso de su chequiná. Entonces, cuando un hombre de Dios está metido, está orando, está clamando, está gimiendo, usted sabe cómo sale ese hombre cansado por causa de la presencia de Dios. Aunque tenga gloria y aunque tenga pero su carne no tiene fuerza. Está en un nivel sobrenatural con Dios. Daniel dijo, me faltaron las fuerzas cuando estuvo allí en el río Iker con la presencia de Dios, con esa gloria de Dios. Y dice que el ángel le tocó y le hizo recobrar las fuerzas. Entonces por eso entienda que el pastor está trabajando, en lo cual usted quizá no tiene el tiempo para trabajar, porque él está ¿qué? Pastoreándole a usted desde la presencia de Dios, desde el altar de Dios, humillado delante de Dios, clamándole a Dios. Para que cuando él salga, simplemente usted no vaya a irlo a criticar. No, hónrelo. Honre a ese pastor. Honre su trabajo. Porque fue Dios que lo llamó.
Ahora, el pastor no depende de las ovejas, el pastor depende del pastor de pastores. Un pastor llamado por Dios nunca depende del rebaño, él depende del que lo llamó. Y esa es una de las equivocaciones que hay dentro del mundo afuera. En la iglesia no. O allá en la Concolchina del viento a la vuelta, pero allá. El pastor llamado por Dios depende de Dios. En una ocasión nosotros con mi esposa le dijimos al Señor, bueno, si tú nos llamaste a esto, mira la necesidad que hay aquí. Esto es tuyo. Yo no me hago responsable de eso. Si tú nos llamaste, Señor, así como yo hablo con Él, esa es una manera ruda que yo tengo para hablar con mi Señor, pero Él sabe, Él me comprende, Él ya me perdonó. Entonces, yo le decía, Señor, no hay para el arriendo, esto es tuyo, ¿yo de dónde voy a sacar? Yo dependo de ti. Y el Señor dijo, bien, está bien. Y al rato, como a las 3 horas, nos llaman, ahí está lo del arriendo. Que no hay para el mercado, tome para el mercado. En la pandemia sobró mercado. Eso nos llamaron, que venga, recoja el mercado. Que vaya allá a Olímpica y recoja. Que vaya allá a Carulla y recoja. El Señor Dios, yo lo sostengo. ¿Que cuál es su cuenta de Nequi? ¿Que cuál es su cuenta de este? Y Dios mío. Porque el Señor sí nos dijo, yo los cuido. Entonces, si Él nos cuida, nosotros cuidamos. Entonces nosotros, como llegaba, venga hermanita, venga hermanito, allá usted el impío, dijo el diablo, venga que también para usted hay. Y también bendecíamos a la gente. Amén. Porque también saciamos primeramente la necesidad de la casa. Y después, afuera. Hay gente que primero quiere saciarlo de afuera y la casa está desordenada. Y eso sí va para los pastores. Primero como dice la Biblia, primero a los de la fe. Amén. Ahora bien, en una situación como esa, ¿no? Pero el pastor, y bajo la unción apostólica que estamos, es que no falte nada. La oración que hacemos nosotros en la iglesia es, Señor, que en la iglesia no falte el trigo, el aceite, el calzado, el vino, que no falte nada. Esa debe ser tu oración, mi oración. Entonces, el pastor tiene una gran responsabilidad de mirar tu estado, tanto físico como espiritual. Amén. Aleluya. Él necesita y Él se siente bien cuando tú estás bien. Cuando tú estás en situación, el pastor también llora contigo. Él también siente lo que tú sientes. Y por eso que él como es el que va adelante, como es el que tiene el bagaje, él va a Dios. Señor, esto no puede ser así. Señor, tú prometiste, Señor, tú dijiste que ibas a levantar, tú dijiste que ibas a hacer esto. Ahora, si es tu soberanía, porque también respetamos la soberanía de Dios. No es solamente lo que nosotros queramos. Él es soberano. Y si a Él se le pega la regalada gana de hacer lo que Él quiera, como quiera, ahí nos sujetamos también. Amén. No le reclamamos a Él, porque Él es todopoderoso. Amén. Si no lo comprendemos, le decimos, Señor, hazme entender por qué pasó aquella situación. Aunque para nuestra mente no sea fácil, pero que Él hará que eso así suceda. Entonces es importante que nosotros caminemos bajo esa dirección con Dios. Déjate pastorear. Dile al que tiene a su lado, déjate pastorear. Pero dígalo convencida, mi hermano. Dígale, déjate pastorear para que puedas pastorear. Déjate pastorear para que puedas pastorear. Amén. Déjate enseñar para que puedas enseñar. Gloria a Dios. Entonces, cuando hay corazones tiernos, corazones en los cuales, como dice Hebreos, dice que cuando el pueblo, voy a parafrasear porque no me acuerdo bien, dice que el pueblo es
se deja pastorear, bueno, en el pastor también hay un gozo. Es muy importante esto. Nosotros crecer, que el ministerio que Dios ha dado en tu vida crezca. Debes sujetarte. Usted toda la vida no va a quedar siendo ovejas. Usted llegará el momento que usted va a desarrollar. No toda la vida nos vamos a quedar siendo ovejas. Dame, ayúdame, la. No, que usted entienda que usted va en una etapa de crecimiento. Los discípulos no se quedaron ahí en esa Mire, el Tomás decía: Señor, nos juntamos con la compañía de llorones para llorar a Lázaro. Él era una oveja todavía. Él no entendía lo del reino. Pero después ya el hombre entendió. Después el hombre entendió que había sido formado, edificado para cosas mayores. Entonces las ovejas, llegará un momento en que Dios las va a impulsar a otro nivel. Amén. Entonces, qué importante es esto. Póngase sobre sus pies. Vamos a decirle al pastor de pastores que sea Él tomando el control de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestras cosas viscerales que a veces nos vienen en nuestros pensamientos, para no sujetarnos a la verdad, para no sujetarnos a Cristo como es correcto. Aleluya. Levante sus manos ahí. Cierre sus ojos por un momento. Y dígale: Señor, yo me voy a sujetar al pastor que tú me has colocado. Hable con el Señor allí. Dile: Señor, si tú me colocaste aquí, en este lugar, en esta iglesia, en esa iglesia, los que están por internet, en la iglesia donde Dios te ha plantado, es para dar frutos, para crecer, desarrollar, dar frutos y ser instruidos por el pastor de esa congregación. Vivir bajo una sujeción, bajo una verdad. Dile: Señor, quítale de toda quítale de todo aquello que no me deja recibir el ADN de la casa, el ADN del ministerio apostólico del cual hago parte, pero he resistido porque pienso, según lo que aprendí en la iglesia, que no debe ser así. Y entonces hoy determino sacar toda rebelión y me someto al Dios Todopoderoso que me ha colocado en la iglesia del pastor donde estoy, para aprender de lo que Él tiene para mi vida, para que el ministerio mío pueda crecer y desarrollarse. Oh Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido llamados para ser edificados y edificar a otros. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, fluye en estas vidas. Oh Santo Jehová, oh Espíritu Santo de Dios, oh maravilloso Rey. El cuidado del pastor, el pastor de pastores está aquí para edificar tu vida, para instruirte, para enseñarte, para impulsarte. Espera tu tiempo, iglesia. Espera el momento. Recibe, sujétate. Oh, así como ese Timoteo, así como ese Josué, así como ese Eliseo, esperaron su tiempo. Aprendieron de su pastor hasta que fueron llamados para que tomaran el lugar de su pastor. Y para que el Dios de ese pastor estuviese con ellos, entonces ellos guardaron los principios de honra. Porque el pastor que andaba con ellos también andará contigo. Permanecerá contigo porque tú andas honrando lo que el Dios Altísimo ha colocado en tu pastor.
Y lo que Dios ha colocado en tu pastor, a medida de la obediencia y la sujeción, la honra, se te pegará a ti, se te pasará a ti, porque así funciona Dios. Honra al que honra. Por eso no puedes dejar que ese espíritu de rebelión esté sobre nuestras vidas. Señor, ayúdame a morir a todo espíritu de rebelión, a todo espíritu de altivez. Hoy renuncio a todo espíritu inmundo que se quiere levantar contra la autoridad celestial que el Padre ha colocado en mi vida. En el nombre de Jesús me sujeto a lo que el Padre ha dicho a través del pastor de la casa, conforme a la palabra de Dios, siendo bibliocéntrico y cristocéntrico para la gloria del Padre. Allí quiero permanecer. Que no venga un profeta a querer sacarme de la iglesia. Que no venga un profeta a decirme que es que Dios me está diciendo que me vaya de la iglesia y me vaya a otro lugar. No, yo sé que el Dios de mi pastor también me habla a mí, porque le habló a mi pastor. Y Él es el que me va a guiar. Él es el que me va a instruir. No será por lo que diga el diablo a través de la boca de los hombres. No será lo que diga el diablo a través de la boca de los rebeldes que estuvieron en la iglesia y se fueron un día y ahora se montaron ellos donde Dios no los ha colocado. Él es el que nos va a pastorear. Él es el que nos va a mantener en sus pastos frescos, delicados. Él es el que nos va a cuidar. Él es el que va a ungir tu cabeza con aceite. Él es el que te va a quitar todo aquello que no te sirve, porque el Padre Celestial le ha dado la unción a ese pastor para el cuidado de sus ovejas. Entonces Él cuidará de ti bajo la unción que Dios ha establecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a entender que no estamos compitiendo con nadie. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tenemos que caminar en la disciplina. Que por más rápido que queramos correr, no vamos a poder hacer algo que tú no quieres que se haga, porque tú tienes el control de todas las cosas. Simplemente Él te pide que nos sujetemos a Él, que vivamos para Él, que caminemos conforme a lo que Él ha establecido. Oh, aleluya. Adórele ahí al Señor, adórele. Dele gracias, dígale: Señor, gracias por mis pastores. Dígale: Señor, gracias por mi apóstol. Dígale: Señor, gracias, Señor, por el pastor, la pastora, por la profeta que hay en la casa. Gracias, Señor, porque bajo ello va a ser edificada mi vida. No aceptamos voces externas, como le decía la pastora Patricia, sino que vamos a caminar bajo el diseño establecido por Dios. Y hay algo importante aquí: el diseño establecido por Dios dará evidencia que ha sido puesto por Dios. Habrá frutos reales que sean puestos por Dios, porque no es una ilusión, no es algo que se inventa. No, habrá un fruto en tu vida visible de que Dios está en el ministerio, de que Dios está en la vida del pastor, y que tu vida será edificada y tu vida también será prosperada, engrandecida para la gloria de Dios. Porque no estamos improvisando. El Dios tuyo y el Dios mío no improvisa. La bendición de la casa se te pega a ti cuando tú honras en la obediencia, en la sujeción. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el llamado, porque tú convocaste, Señor, a este pueblo, Señor, y este pueblo acudió a recibir. Dijeron: yo voy, yo voy, yo voy. Oh, aleluya. Espíritu de Dios, más, Señor. Necesitamos encontrarnos contigo, con tu presencia.
Vamos, adórale, adórale. Dile, Señor, yo no sigo por el mismo camino. Hoy renuevo mis pensamientos en la palabra de Dios. Hoy me sujeto a la palabra de Dios. Hoy vivo por la palabra de Dios. Hoy camino bajo ese diseño que hoy tú estás ministrando, Señor, en este lugar, en esta plataforma. No voy a caminar como se me dé la gana. Voy a caminar como tú lo has dicho, Señor, que debo permanecer. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Ministra. Más. Oh, que esta unción sea para quebrantar el yugo de la rebelión en contra de toda autoridad, de la autoridad puesta por Dios. Hoy se quebranta, hoy se desmenuza, hoy sale de la vida de la iglesia, hoy sale de la vida de las ovejas, sale de la hoy bajo esta unción salimos renovados, porque hay una meta, hay un propósito dado por Dios para el crecimiento, porque hay muchos que por nosotros, pero no iremos de cualquier manera, iremos bajo autoridad, estaremos bajo autoridad, caminaremos bajo autoridad, nos establecemos bajo la autoridad que el Padre Celestial ha colocado. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. No voy a correr que otros corren. Yo corro mi propia carrera, y mi propia carrera es un ritmo diferente a lo de los demás, porque así lo estableció Dios. Y entonces mientras tanto voy a seguir en la carrera. No voy a mirar cuántos años tengo y decir no he alcanzado lo que otros han alcanzado. No me importa. Voy a correr la carrera que el Padre Celestial destinó desde antes de la fundación del mundo para mí. Caminaré bajo ese diseño, porque no estamos compitiendo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo del Señor, y cada uno tiene una función, y la función tuya, la función mía está establecida por Dios, y entonces esa función está establecida bajo la unción, bajo la dirección del Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el logo, la palabra de Dios, y direccionado Espíritu Santo, que nos ayuda a cumplir el propósito. Oh, maravilloso Rey. No más rebelión, no más rebelión, no más pensamientos inicuos lanzados por el enemigo a tu mente para levantarte contra la autoridad. No más. Hoy te